Hay nombres que cuando los escuchamos asociados a la palabra muerte nos producen una sensación extraña, como si algo dentro de nosotros se negara a aceptarlo, como si la muerte por un instante hubiera cometido una injusticia. Y hoy siento que ese es uno de esos días. Hoy murió Rubén Rada, murió el negro Rada como le gustaba ser llamado. Y cómo cuesta decirlo, ¿no? Porque Rada no era solamente un músico, no era un cantante, un compositor, percusionista, actor, hombre de televisión incluso. Era un artista extraordinario y era parte del paisaje emocional de Uruguay. Era una de esas personas que, aunque uno jamás hubiera hablado personalmente con ella, sentía que formaban parte de nuestra propia historia. Porque Rara estuvo ahí, estuvo cuando éramos jóvenes, estuvo cuando nuestros hijos eran pequeños, estuvo cuando nuestros padres todavía estaban con nosotros. En la radio, en la televisión, en los discos, escenarios, carnavales, en las fiestas y en los encuentros familiares. Estuvo en nuestras alegrías y claro que sí, como no, muchas veces en nuestras nostalgias. Rada comenzó a transitar el camino de la música siendo apenas un gurí. A los 10 años ya estaba vinculado al mundo de las comparsas. Y después llegaron los Hot Blowers, el Quinto, Totem, Opa, y una extraordinaria carrera como solista. Para decir solamente eso sería contar la historia de Rada y no explicar lo que Rada significó. Porque el negro hizo algo que muy pocos artistas consiguen hacer. Logró transformar una parte de la identidad de un país en lenguaje universal. Tomó el candombe, tomó los tambores, tomó la raíz africana del Uruguay, el rock, el jazz, la música brasileña, la murga, el pop, y mezcló todo aquello con una libertad creativa que parecía no conocer fronteras. Y así nació, en buena medida, aquel candombe beat que ayudó a cambiar para siempre la música uruguaya. Y lo extraordinario es que Rada nunca necesitó dejar de ser uruguayo para convertirse en universal. Muy por el contrario. Cuanto más lejos llegaba, más Uruguay llevaba consigo. Y por eso no debería sorprendernos que músicos de la dimensión de Paul McCartney, Peter Gabriel y Milton Nascimento hayan reconocido y admirado su talento. Que artistas como Pablo Milanés hayan quedado cautivados por su música y que haya compartido grabaciones y escenarios con figuras enormes de la música latinoamericana e internacional. No era casualidad, era talento puro, originalidad. Era Rada, ¿no? Y hay algo que quizás debamos recordar especialmente hoy. Rada no fue solamente un artista, un gran artista. También fue un hombre que ayudó a cambiar la mirada sobre el Uruguay. Un hombre negro, nacido en Palermo, surgido de una sociedad que durante demasiado tiempo tuvo prejuicios y discriminaciones que hoy nos avergüenzan, terminó convirtiéndose en uno de los rostros más queridos, reconocibles y admirados de nuestro país. Y lo hizo siendo él mismo, sin pedir permiso, sin renunciar a sus raíces, sin esconder su identidad, con sus tambores, con su voz, con su humor, con esa sonrisa enorme que tenía, con esa manera tan particular de decir las cosas, con ese negro Rada que él mismo aceptó, abrazó y convirtió en una marca de identidad. Por eso hoy Uruguay está de luto, absolutamente conmocionado. Yo lo iba a pedir acá, pero por suerte el gobierno se adelantó. Creo que el gobierno ha hecho muy bien en declarar duelo nacional para este jueves 27 de agosto. Una decisión por demás acertada. Y lo digo porque hay determinadas personas cuya dimensión trasciende muchísimo su profesión. Y claro que Rada pertenece a esa categoría.
Uruguay decretó lutos nacionales ante acontecimientos y muertes de enorme trascendencia para la vida del país. Pues bien, ¿qué significa representar al Uruguay si no significa también reconocer a quienes hicieron que Uruguay fuera conocido, querido y admirado allende nuestras fronteras? Rada fue un embajador cultural del Uruguay durante más de 6 décadas. 6 décadas. Llevó el candombe al mundo, nuestra música, nuestra identidad, nuestra manera de sentir. Y cuando alguien en alguna parte del planeta escuchaba a Rubén Rada, también estaba escuchando un pedazo de Uruguay. Por eso creo que un luto nacional no es en lo absoluto nada exagerado. Es simplemente un gesto de reconocimiento. Un país que sabe honrar a quienes construyeron su identidad, también sabe quién es. Y hoy Uruguay debería saber a quién acaba de perder, porque se nos fue un tremendo tipo. Pero no se fue su música, ni sus canciones, ni sus tambores, ni su alegría. No se fue ese mi país que tantas veces cantamos con la voz quebrada, ¿no? No se fue Las Manzanas, malísimo, Candombe para Gardel. No se fue toda aquella música que acompañó nuestras vidas. Y quizás allí esté la paradoja más hermosa de todas. Rada murió, pero Rada no se va. Porque hay artistas que mueren y hay artistas que transforman en patrimonio emocional de un pueblo. El negro Rada pertenece a este último. Y dentro de 100 años, cuando ninguno de nosotros esté por aquí, habrá uruguayos que seguirán golpeando un tambor. Habrá niños que descubrirán sus canciones. Músicos que van a seguir estudiando aquello que hizo. Y habrá alguien en algún escenario que intentará explicar qué es el candombe beat. Y en ese entonces va a volver a aparecer su nombre. Rubén Rada, el negro Rada. El hombre que salió de Palermo y terminó llevando el Uruguay al mundo. Por eso hoy no solamente lloramos a Rubén Rada, hoy le damos las gracias por la música, la alegría, por los tambores. Gracias por haber sido uruguayos con tanta intensidad, por haber demostrado que nuestras raíces no eran una frontera, sino un punto de partida. Gracias, negro, por haber hecho que tantos otros, lejos de aquí, miraran hacia este pequeño país y preguntaran, ¿quién es ese tipo? ¿Quién es ese hombre? Ese hombre de Rada era el negro, era Uruguay. Y desde hoy, cuando suene un tambor, cuando alguien cante Mi País, cuando una voz recuerde una de sus canciones, cuando un músico joven se atreva a mezclarlo todo sin pedir permiso, habrá algo de él que volverá a estar entre nosotros. Porque la muerte puede llevarse a los hombres, pero no puede llevarse aquello que un artista sembró en el alma de su pueblo. Chao, negro. Gracias por todo. Gracias por haber hecho tanto ruido, porque algunos ruidos molestan, pero hay ruidos que se convierten en música. Y el tuyo, negro, va a seguir sonando mientras haya un Uruguay que tenga memoria, que tenga corazón y que tenga tambores. Amigos, disculpen la emoción del momento, pero la verdad me costó llegar a este final de este editorial de apertura del programa. Me emocioné mucho. Me emocionó mucho saber de su partida de hoy. Soy Juan Antonio Pereira. El programa de hoy va a estar íntegramente dedicado al negro Rada en cuanto a música.